caso estaba cerrado. No quedaba duda. Mary inventó la historia de un hombre enmascarado que rompió en su departamento y la excusa de la violación no era más que un grito para llamar la atención. Sin embargo, años después y a cientos de kilómetros de distancia, dos detectives encuentran razones suficientes para reabrir la investigación. Hola lectores, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida una semana más a un video más. El día de hoy voy a platicar con ustedes de un libro muy complicado de leer. Es un libro con una carga emocional bastante fuerte. Es un libro muy crudo, muy intenso y que refleja la realidad de muchísimas mujeres en el mundo, sobre todo cuando han sido víctimas de agresiones y abusos sexuales. Les estoy hablando de ¿Por qué no me creen?, escrito por los autores T. Christian Miller y Ken Armstrong. Este es un libro publicado por Planeta, cuenta con un total de 305 páginas, tiene 15 capítulos y un epílogo. Y bueno, antes de platicarles un poquito sobre qué pienso yo de este libro, me gustaría platicarles de qué trata para aquellas personas que no lo conozcan, se animen a leerlo si es que les llama la atención. Lo que sí tengo que decirles es que este libro no es fácil de leerse, no es de esos libros que se disfrutan, no es de esos libros agradables porque maneja un tema muy delicado y muy complicado como lo es las violaciones y las agresiones sexuales. Tengo que decirles que yo salí muy afectado, salí muy conmovido mientras estaba leyendo este libro porque no hay manera de que salgas tú ahí indemne, que no te genere sentimientos, que no te genere emociones, porque es muy fuerte y es muy intenso lo que estás leyendo. Sobre todo porque no es una novela, no es una historia inventada, ficticia, es un libro que está basado en hechos reales. Y bueno, más o menos de qué trata, este libro sigue y cuenta la historia real de un violador de los Estados Unidos y del proceso tan complicado que viven las víctimas de estas agresiones cuando se enfrentan a un sistema judicial que no les cree. Y bueno, este libro se centra en varias mujeres, en la vida de varias mujeres, sobre todo en la vida de Mary, una jovencita que desde muy pequeña se enfrentó a situaciones muy complicadas y muy difíciles porque no tenía una familia, así que entró en algún programa que la mandaba o la llevaba con diferentes familias como de acogida, así que desde muy pequeñita ella se enfrentó a una realidad y a unas situaciones muy complicadas. En algún punto de su vida ella quiso independizarse, así que es en este proceso, cuando estaba a punto ya de ser una chica, una mujer independiente, es que se enfrentó a este tipo de abusos y agresiones. Cuando un hombre entra a su departamento y abusa de ella sexualmente. Ella obviamente quiso hacer su demanda, quiso hacer su denuncia y se enfrentó a un sistema judicial que desde el inicio no le creía. Te cuenta lo complicado y lo difícil que fue para ella contarles no a una, no a dos, no a tres personas lo que vivió, sino a varias personas, a muchas personas, y cada vez que lo contaba, cada vez que lo narraba, era tan difícil para ella que fue ahí cuando las personas empezaron a dudar como que de su historia, de la veracidad de su relato, porque encontraban como diferencias ahí entre una y otra vez que lo contaba. Llegaron incluso tanto a dudar de sus palabras que la acusaron de hacer una denuncia falsa y la sometieron a un juicio por este tipo de denuncias que no tenían ningún fundamento. Así empieza este libro con Mary haciendo su denuncia y ante estos policías, ante estos agentes, ante este sistema judicial que no le creyó. Y no solo conforme con eso, la acusó a ella de hacer denuncias falsas. En algún punto de su historia la obligan incluso a retractarse de su demanda, la obligan a decir que ella inventó toda esta historia. Así que bueno, como ella se enfrentó a este sistema que no le creyó, decide, porque la obligaron, decide retractarse de su demanda, así que les dice que inventó la historia, que lo único que quería era llamar la atención de su familia, de sus amigos, de su novia en ese momento. Así que ya estamos viendo desde aquí cómo fue tan complicado y tan difícil para ella esta situación, porque en algún punto de su vida se quedó totalmente sola porque nadie le creyó lo que ella acababa de decir. Su historia se va a entretejer y se va a mezclar con la historia de varias mujeres años después, y cuando dos detectives deciden reabrir esta investigación de este violador que estaba ahí libre y violando mujeres. Y bueno, ¿qué se van a encontrar ustedes si deciden leer este libro? No se van a encontrar una novela, no se van a encontrar algo que es ficcionado, se van a encontrar ante una historia y una realidad muy fuerte, muy intensa, muy dura. Este libro tiene una estructura bastante ágil, bastante fluida, porque está contada como una especie de crónica, es decir, establece tiempos, establece hechos y te habla exclusivamente de datos científicos y estadísticos de todas las mujeres que de alguna manera han sido víctimas de abusos sexuales en los Estados Unidos
obviamente centrándose en la historia de Mari y de las otras mujeres que han sido víctimas de abuso sexual en este libro. Este libro deja ver lo complicado que es cuando una mujer o una persona va a hacer una denuncia de este tipo, porque no tienes tú de pronto cómo comprobar la veracidad de tus hechos más que tu palabra. Aquí nos enfrentamos también ante un violador que tuvo la oportunidad de perfeccionar sus técnicas durante toda su vida. En varias partes de este libro incluso te cuentan cómo fue también la historia de este violador, cómo fue que comenzó él a tener este tipo de inclinaciones, este tipo de perversiones, esta necesidad tan grande y tan intensa de violar mujeres, porque así te lo cuentan como un hombre que tenía como una doble vida, ¿no? Tenía una cara ante el mundo que era un hombre muy bueno, muy trabajador, que incluso era militar, era policía, conocía, era un hombre muy inteligente, tenía su familia, una mujer, amigos, y cómo él buscaba justificar sus hechos, sus acciones en datos científicos que lo obligaban a cometer estos actos, ¿no? Él durante todos los años que estuvo libre, les digo, tuvo la oportunidad de perfeccionar su técnica y no dejaba rastros, y eso le imposibilitaba a la policía, a los agentes, pues atraparlo. Hasta que un día uno de sus errores pues le costó ya la libertad, y fue a partir de esta aprehensión que los detectives lo encerraron, le abrieron un juicio y él empezó como que a confesar todos todos sus delitos de todas las mujeres que había violado, porque incluso él tenía un modus operandi bastante específico, bastante marcado. A las mujeres que violaba las obligaba incluso a lavarse, a bañarse para no dejar rastros de ADN de él, y esto obviamente que les impidiera a la policía seguirles la pista, seguirles el rastro. Es decir, la policía se estaba enfrentando a un hombre muy inteligente, muy técnico, que organizaba todos sus ataques de una manera casi perfecta, y que sí, durante muchos años estuvo libre violando a un montón de mujeres. Ahora, sí tengo que decirles que este libro no es para todo el mundo, no cualquiera puede leer este libro, no cualquiera tiene el estómago para soportar este tipo de cosas, porque nos estamos enfrentando a algo muy complicado. Sé que en algún momento tú, si estás viendo este video, indirecta o directamente has sabido del caso de alguien cercano o tal vez no tan cercano que haya sido víctima de este tipo de agresiones. Puedes llegar a entender o a comprender lo complicado y lo difícil que es para estas personas. Y a mí lo que más dolor me causaba era ver cómo había gente que no les creía. Todos sabemos que las agresiones sexuales pueden llegar a ser los crímenes más íntimos, porque no hay pruebas, no hay testigos, no hay alguien que diga yo vi, yo estuve, yo presencié. Entonces, ¿cómo le hace una víctima de este tipo de agresiones para comprobar, para decirles que es verdad lo que les está diciendo, para comprobar que es cierto lo que vivió, lo que sufrió, lo que sintió? Y aún ahora grabando este video me siento muy afectado, porque recuerdo lo que yo sentía mientras lo estaba leyendo y me estaba llenando de tanta impotencia y de tanto dolor y de tanto enojo, que por eso les digo que este es un libro que no es para todo mundo. Entonces les digo, no se están enfrentando a una novela, se están enfrentando más bien como una especie de reportaje periodístico que maneja un montón de datos científicos y estadísticos sobre las mujeres y los casos de abusos sexuales, para que no se vayan con esa idea de que es una ficción, es una historia novelada, porque no es así. Pero sí tengo que decir que este libro es necesario que se lea, es necesario que se difunda. Así que te hago la invitación a que leas este libro si te llama la atención, si te sientes preparado, si te sientes listo, puedas leer este libro, lo difundas, lo compartas, porque es totalmente necesario. Les digo, tiene un muy buen sustento científico este libro, porque incluso tiene muchos pies de página ahí que te hablan sobre las citas o las referencias de los estudios que se han hecho, de las estadísticas que se han hecho, que se tienen también, y toda esta investigación que hicieron los autores sobre los casos de abusos sexuales les valieron el premio Pulitzer del 2016 en cuanto al reportaje periodístico. Además de que la portada también te refleja muchísimo esa sensación de incomodidad, esa sensación como de intimidad y de latencia que hay cuando una mujer llega a hacer una denuncia o una demanda de este tipo. Este es un libro que me gustó leerlo a pesar de lo difícil que fue, precisamente porque menciona todos esos datos estadísticos y científicos, esa evolución incluso de la historia de las agresiones sexuales, cómo desde hace muchísimo tiempo esto se ha dado, y cómo la policía o cómo estas investigaciones han ido mejorando cada vez más para siempre creerle a la víctima, y poco a poco, conforme va pasando la investigación, esto se pueda contradecir o confirmar, ¿no? Eso fue algo que me gustó muchísimo, porque siento que
Si alguien hace una demanda de este tipo, la policía tiene la obligación de creerle, y conforme va pasando la investigación ya se irá viendo si este tipo de cosas se confirma o se contradicen, ¿no? Pero siempre es necesario que se le crea a la víctima. Así que bueno, no me queda más que agradecerles que hayan visto este video, si es que llegaron hasta esta parte del video. Si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal, compartan este video con las personas que puedan llegar a interesarse en leer esta lectura. Yo me quiero despedir con ustedes con el corazón apachurrado, porque todavía tengo y siento en mi cuerpo esas sensaciones de incomodidades, pero sí agradeciéndoles cada segundo y cada minuto que ustedes invirtieron en ver este video. Espero que durante este 2023 los libros nos sigan encontrando. Ustedes ya saben, yo soy Amdi y les deseo días, tardes o noches, porque buenas solo las lecturas de Amdi. Hasta pronto.